agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Preciosas las palabras de este himno. En Cristo hallo amigo. Jesús, a través del apóstol San Juan en el capítulo 15, versículo 15, prometió que ya no nos llamaría siervos ni esclavos, sino que nos llamaría amigos, porque todo lo que Él sabe que el Padre le enseñó, quiere que tú y yo lo sepamos, porque Él quiere ser amigo, quiere ser nuestro amigo, quiere ser tu amigo, quiere ser amigo de Dios. Entonces te doy la bienvenida y te invito para que juntos oremos pidiendo la presencia de Dios para que este día sea especial en su nombre. Oremos. Querido Señor y buen Dios que estás en el cielo, quiero darte gracias por tu palabra, gracias por Jesús, gracias por los amigos queridos y amigas que están ahí al otro lado de la pantalla. Tú sabes lo que está pasando en tu corazón, en el mío y las necesidades que tenemos, Señor. Acompáñanos en esta reflexión, derrama tu espíritu hoy y cada día y así esperaremos con gozo, Señor, tu pronta y segunda venida. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy es El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Recuerdo que el sábado pasado nuestra hermana Evelyn en su reflexión nos recordaba que vivimos en un mundo en el que el dolor y el sufrimiento están, lo vemos a diario y nos preguntamos por qué Dios en muchas ocasiones hace silencio. ¿Por qué Dios en muchas ocasiones no actúa y no parece que sus promesas que están aquí en la palabra se puedan cumplir? Pero vamos hoy a reflexionar un poquito en ello y vamos a ver que los juicios de Dios son necesarios y que son justos y que podemos confiar en ellos. Estamos seguros de que vivimos en un mundo que clama por justicia. Por donde quiera que vayamos hay gente pidiendo que se haga justicia, creyentes o no creyentes. Se clama justicia de Dios, se clama justicia social y vivimos en un mundo en el que no podemos esperar que por hacer el bien nos vaya bien. Totalmente un mundo injusto. ¿Qué respuesta tiene la Biblia para esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de toda esta condición? Nos recuerda el profeta de Isaías en el capítulo 64 del libro de Isaías, en el versículo 6, lo siguiente: todos somos como suciedad, todos nuestros actos de injusticia como trapo inmundo. Todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. El profeta Isaías nos recuerda de que todos somos malos, somos injustos. El máximo acto de amor humano lleva la traza del orgullo y del egoísmo. Tristemente, esa es nuestra realidad. Reconocerlo ya es otra cosa, pero si preguntamos, hacemos una encuesta, todo el mundo nos va a decir que es bueno, nadie va a decir que es malo.
probablemente haya alguien que, movido por el amor de Cristo Jesús y el carácter de amor que hay en su ley, reconozcamos que somos malos. El salmista Asaf nos da un precioso texto en los Salmos, en el Salmo 73, en el que nos explica cómo es esta experiencia de ver cómo todo prospera, nos portamos muy bien, hacemos incluso la voluntad de Dios y no nos va bien, porque de hecho, ser cristiano, entregar nuestra vida a Dios y confiar en sus promesas, no garantiza de que en la vida todo nos vaya bien. Vamos a leer el Salmo 73. Voy a tomar una versión de la Biblia que lo expresa de una manera muy asequible. El Salmo 73, versículo 1 en adelante, leo en la Nueva Traducción Viviente. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Este texto se podría traducir, o sea, con aquellos que han confiado en la pureza que Dios nos da, o sea, podemos ver la bondad de Dios, ¿no? Para todos. Y hoy Israel no son los que viven ahí en Israel nación, literal, sino todos aquellos que desean confiar en las promesas de Dios. Versículo 2. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Vamos a ver por qué. Porque envidiaba a los orgullosos cuando les veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a los demás, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Continúa diciendo el salmista, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan todas estas personas. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y Asaf se pregunta lo siguiente en el versículo 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil, termina diciendo el salmista en el versículo 16. ¿Te parece conocido esto? A mí son mis palabras, es lo que me pasa. Incluso antes de tener una relación personal con Dios como ahora, yo ya me quejaba porque miraba que a gente le iba muy bien. Incluso recuerdo que llegué a pensar en mi adolescencia, ¿por qué no nací o crecí en otra familia donde no tuviésemos los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos? ¿O por qué no nací en otro lugar del mundo? Recuerdo en las clases de inglés decía, ¿por qué no nací en Inglaterra y nací aprendiendo inglés? Seguro que si hubiese ocurrido hubiese dicho, ¿por qué no nací aprendiendo castellano o chino u otra cosa? ¿No? Porque el mundo en el que vivimos es totalmente injusto. Y Asaf se está preguntando esto y dice que es una tarea imposible. ¿Cómo encontró Asaf paz? ¿Cómo encontró tranquilidad? Versículo 17. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Cuando Asaf entra al santuario, cuando Asaf ve todo el plan de redención que Dios ilustra en el santuario, por eso esta es una enseñanza esencial para nosotros hoy, entonces tiene paz. Desde que el pecado entró en el mundo, lo que rompió en el Edén fue nuestra relación con Dios. Desde ese momento el estado de injusticia llenó toda la tierra. La ley de la jungla es la que prospera, el más fuerte, el más sabio, el que tenga más títulos, el que tenga más poder adquisitivo. Esos son los que ganan. No puede boca chica contra boca grande, dicen en mi barrio. Luchamos por sobrevivir, los que tienen mucho por proteger todo lo que tienen, los que tienen poco por alcanzar a llegar a tener lo que tienen los que tienen mucho.
Y eso se convierte en una lucha depredadora y es el mundo en el que vivimos. Asaf solo halló justicia cuando entró en el santuario, cuando vio los resultados del justo juicio de Dios, porque en este mundo debe haber un juicio. En la quietud del santuario, las dudas del salmista se disiparon. Te invito a que profundices y estudies un poco más todo lo que nos revela la enseñanza del santuario, porque allí vas a encontrar paz y quietud al ver y darte cuenta que el juicio que Dios va a hacer es un juicio justo. Elena de White, escritora cristiana del siglo XIX, finales del siglo XIX, a la cual pedimos que leáis porque es impresionante reconocer, y nosotros reconocemos que Dios la ha inspirado y sus escritos nos traen paz. En el libro El Evangelismo detalla estas dos cosas. Dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Como adventistas creemos que Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial, del cual aquí en la tierra hubo una maqueta, hubo un símbolo que todo representaba lo que Jesús está haciendo ahora. Cuando comprendemos eso, entonces vamos a tener una paz tremenda porque sabemos de que en Jesús hay verdaderamente justicia. En la página 165 mismo continúa diciendo lo siguiente: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al cual Dios nos ha llamado. Quiero preguntarte, sé honesto, honesta. ¿Te molesta ver cómo otros prosperan? ¿Te molesta que hay otros que incluso haciendo menos esfuerzos de los que tú y yo hacemos, prosperan más? ¿Te gustaría tener la varita de que me salgan todas las cosas bien? Y es más, ¿tu fidelidad y tu entrega a Dios parece ser como que no tiene recompensa? Es más, ¿ves cómo prosperan los injustos? Eso es terrible. Por eso te invito, y la palabra nos invita, a que vayamos a la enseñanza del santuario para que podamos encontrar esa paz. Y hoy quiero proponerte que estudiemos un mensaje en el cual Dios, y va conectado con lo que acabamos de introducir, en el cual Dios da una respuesta al sufrimiento humano. Porque sufrimos. Y hay un mensaje que debe darse hoy como respuesta al sufrimiento humano. El sufrimiento humano no necesita argumentos, necesita una mano que presente y preste ayuda práctica. Y Dios nos ha dado esto a través de un mensaje que en la praxis de este mensaje nosotros podemos llevar consuelo y paz a las personas a pesar de la tormenta que ocasiona el dolor y el sufrimiento en este mundo. Quiero invitarte a leer el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 6, versículo 7. Dice el apóstol Juan en una visión que Dios le da lo siguiente: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en toda la tierra, a toda nación, a toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Decían a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es espectacular, es el primer mensaje de 3 que dan 3 ángeles. Y este mensaje se encuentra en el contexto del tiempo del fin. Si miráis el capítulo 13, en el capítulo 13 vamos a encontrar que el apóstol Juan ve otra visión en el cual hay unas bestias que representan a poderes que se han puesto en el lugar de Dios e intentan falsificar la adoración, la verdadera adoración a Dios, e incluso utilizan la fuerza, la coerción, la intimidación para que la gente termine adorando. Y aquí vamos a encontrar que Dios nos invita a que le adoremos y nos encontremos con Él, porque su adoración, la adoración a Él es la única que nos va a producir esa paz y esa sensación de justicia que todos buscamos y esperamos en este mundo.
Bien, vamos allá, vamos a introducirnos un poquito. Dice el texto que el ángel trae el Evangelio eterno. ¿Qué es eso del Evangelio eterno? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la mejor noticia que pueda haber en este mundo injusto? Y es que se hará justicia. Y para que se haga justicia en este mundo injusto, es que se necesita que alguien nos sustituya, que alguien pague por nosotros, que alguien pague la deuda que tú y yo tenemos, porque todos tenemos una deuda. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Y la buena noticia es de que ese sustituto un día nació. ¿Recuerdas la Navidad? La Navidad es espectacular porque la Navidad recuerda que nació Jesús. Aquí en Europa, donde vivo ahora, en Navidad se habla mucho de Papá Noel. En el país donde nací, en Colombia, hasta cuando estuve allí en mi infancia y un poco más, se habla del nacimiento del niño Jesús. Nació el niño Jesús. Nació el niño Jesús. Y el nacimiento del niño Jesús es una noticia espectacular porque Él es el sustituto. Todo el Antiguo Testamento está registrada la promesa de que en algún momento vendría un sustituto. Cuando Adán y Eva, como los conocemos, los dos primeros seres humanos, rompen su relación con Dios por el pecado, dice la Biblia que deberían de haber muerto, pero en lugar de ellos, en medio de su desnudez y en medio de todo lo que habían hecho, como se sentían y se escondían de Dios, Dios vino y los vistió. Los vistió con las pieles de un animal que lo más probable por el contexto de todo lo que la Biblia nos dice es un cordero, aquel cordero que representa a Cristo, que es el Cordero de Dios que paga los pecados del mundo. Un cordero totalmente inocente. Así que el nacimiento de Jesús es esa noticia. Y esto, Jesús sí, nace 4000 años después de lo que ocurre en el Edén, pero desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, esta buena noticia ya se había prometido. Cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, allí encontramos esta promesa. La vida de Jesús es esa buena noticia, porque no solamente nació, sino que su vida es espectacular. En su vida encontramos el ejemplo, la referencia de cómo nosotros vivir la vida. Ahora, hubiese sido encantador de que Jesús no hubiese tenido hambre, no hubiese tenido sed, no lo hubiesen dejado solo, no se hubiese sentido abandonado, no le hubiese pasado nada. Pero Jesús vivió y pasó por todo lo que tú y yo hemos pasado. Por eso Él nos puede comprender. Es Dios hecho carne. Es el único amigo en este mundo que puede compadecerse de ti porque vivió lo que tú y yo hemos vivido. Y escucha una cosa, mucho más aún todavía. La muerte y la resurrección de Jesús son claves en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de ese Evangelio eterno, en esa buena noticia. Nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, todo su ministerio, la muerte y la resurrección. Hace un sábado Evelyn nos recordaba que si la resurrección no hubiese ocurrido, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nuestra fe sería en vano, no tendría sentido creer, porque Jesús debía nacer, su vida debería de ser un ejemplo, debía morir y debía resucitar. Cristo en la cruz, Cristo vivo, Cristo muerto, Cristo resucitado, ese es el Evangelio. Y esa es la excelente, buena noticia. Pero esta noticia viene en un kit. Viene en un kit porque necesitamos comprender por qué entregarnos a ese Jesús. Mira, vivimos en un mundo en el que nos podemos entregar al trabajo, para alcanzar los proyectos que necesitamos, por eso es necesario estudiar para tener una profesión, para poder ejercer un trabajo en el cual podamos tener las mejores rentas para poder vivir y disfrutar de los placeres que esta vida nos muestra. Pero cuando ya hemos ganado todo, hemos hecho todo y que llegamos a ese momento de ya no trabajar más, la jubilación, ¿qué nos queda? Y eso que estamos en un país donde hay personas que a los 70, me gusta hacer bicicleta ahora y veo personas, cuando salgo por ahí vemos personas con 60, 70 años todavía en bicicleta, ¿no? Recién están disfrutando cuando ya casi no queda nada, ¿no? Este mensaje del primer ángel también nos dice, en algunas versiones, en la versión que he leído dice reverenciad, en otras dice temed. Es la palabra griega phobeo, de donde también está la raíz para la palabra fobia, donde viene la palabra miedo, ¿no? Pero ese miedo no es el miedo que paraliza,
¿Vale? No, no es el miedo que ya no te deja seguir, pierdes el dominio propio. No, no. Este es el de reverenciar, el de rendirnos ante Dios, ¿no? Y dice reverenciar y da gloria a Dios. Es ante lo único que en este mundo nosotros nos detenemos y decimos, oye, me rindo, de aquí no sigo más, imposible para mí, no puedo. Es cuando decimos, como seres humanos, me doy cuenta que ya no puedo más, que no hay más para dónde ir. Entonces, esa es la invitación de este ángel. Dios es el único en quien puedes detenerte, rendirte y entregarte, porque tu entrega no se va a convertir en un abuso de tu vida, sino una transformación de tu vida. Y por eso es de que nos invita a que nos acerquemos a ese Dios y le reverenciemos. No te obliga, no te empuja. Lo que te mueve y lo que nos llama es el amor. Es lo que Él ha hecho por nosotros, es el de que Él sea el sustituto. Nos pide también, y esto también incluye el pensamiento de nuestra absoluta entrega y de nuestra absoluta, o sea, el rendir toda nuestra voluntad a ese Dios. ¿A qué estamos rindiendo nuestra voluntad ahora? ¿Qué es lo que hace ahora que se tambalee nuestra vida y vayamos y corramos y vayamos detrás de ello? De hecho, todo esto que haremos por Dios se convierte en un homenaje y es lo que a Él le daría la gloria. El texto dice, da gloria, ¿no? Temed, reverenciad, da gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dame un permiso para saltarme la parte del juicio y ir al mensaje final del mensaje del primer ángel en el versículo 7, en el que dice, adorad. ¿Vale? Adorad. Me gusta una palabra, la palabra griega que está aquí detrás, proskuneo, porque es esa adoración de entregarme. Yo vivo muy cerca de donde está el estadio de fútbol, aquí en Elche, y cuando el equipo local Elche hace un gol, aquí vibra esto, ¿no? Es como que, wow, ¿no? La gente se levanta con júbilo, ¿no? Dios nos pide que nuestra adoración, donde nosotros vibremos, donde nos esté fundado nuestro todo, donde está el todo, eso es lo que debemos adorar. Y Dios nos pide que le adoremos a Él. Ese proskuneo es ese adorar a quien es tu todo. ¿Quién es tu todo? ¿Quién es tu todo? ¿Quién es el que llena todos los vacíos que pueden haber en tu vida? ¿Quién es? Si es Dios, entonces nos invita a que le adoremos a Él. Esto lo encontramos en contraste con la obligación a adorar que encontramos en el capítulo 13 y que nos hacen esas bestias de la obligación a adorar. Una adoración coercitiva a alguien que ha tomado el lugar de Dios y se hace pasar por Dios, pero Dios nunca obliga a adorar. Esta adoración es una señal de la libertad, de la identidad que Dios tiene en nosotros. Y es espectacular porque Dios tiene una señal, para que no nos equivocáramos. Dios dejó una señal para que nosotros podamos identificar quién es ese Dios. Cuando leemos el libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículos 12 y 20, encontramos que la adoración al sábado es una señal de la restauración de la relación con Dios, porque el sábado, en otro mensaje, en otro sermón, vamos a profundizar un poquito más, pero el sábado representa ese deseo que nosotros tenemos de salvarnos o buscar la felicidad por nosotros mismos, se rinde y lo dejamos totalmente a Dios. Y descansamos, no porque estemos cansados de todo el trabajo, a veces el sábado ni te va a alcanzar para descansar, pero sí descansamos de buscar la solución de la felicidad y de la salvación que tratamos de encontrar con las cosas que este mundo nos ofrece y confiamos en el plan que Dios tiene. Y por eso el sábado se convierte en una fiesta, en un disfrute, porque me doy cuenta que no hay nada que pueda hacer o dejar de hacer para obtener esa salvación que solamente es a través de Cristo Jesús. Y todo lo bueno que hacemos, lo hacemos por fe en aquel que nos amó, en aquel que entregó su vida por nosotros. Y eso hace del sábado un día espectacular. Cuando leemos en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 8 al 11, te invito a que los leas en tu casa porque por tiempo no vamos a alcanzar a leerlos. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 y 15, encontramos al final, justamente en Éxodo 20, 11, si lo comparamos con Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, encontramos dos razones diferentes para guardar el sábado. Una nos dice porque reconocemos que Dios nos creó. Él es nuestro creador. Hoy enviamos a Marte, a la Luna, sondas espaciales,
Todo con buscar si hay algo más allá, pero buscando el origen para saber de dónde venimos. La Biblia nos recuerda en el mensaje del sábado que Dios nos creó. Él es el principio de todo. Él nos creó. Y también esas ondas y todo esto y la investigación que se hace en lo profundo de los océanos, en lo profundo de las montañas, es buscando una solución a los problemas que tenemos. El gran problema que tenemos existencial es el pecado. Y Dios, a través del mandamiento del sábado, nos recuerda que Él nos redimió, Él nos rescató, Él es nuestro sustituto en el juicio que Dios hará. Así que las dos razones por las cuales guardamos el sábado las resumimos en reconocer que Dios es nuestro creador y reconocer que es nuestro redentor, nuestro sustituto, el que va a tomar nuestro lugar en el gran juicio que se hará y se está haciendo ya en este mundo. Así, ahora sí, como he pedido permiso para empezar por el llamado a adorar al Creador, al que ha hecho todo, dejo de último el juicio. Juicio. Dice el texto, porque la hora del juicio ha llegado. Ha llegado la hora del juicio. La palabra griega para juicio es crisis, pero no es la crisis que nosotros vivimos ahora, económicas, esto no. Es crisis y es la acción de juzgar. En contraste con otra palabra que encontramos en Apocalipsis 17:1, en el que cuando leemos vamos a encontrar la sentencia a quien la Biblia llama la ramera, que es a quien ha tomado el lugar de Dios y ha hecho fornicar al mundo con sus ideologías, con sus ideas falsas acerca de quién es Dios y cómo funciona Dios, obligando al mundo a adorarle y eliminando el verdadero carácter de Dios, da una sentencia. La palabra que se utiliza para esa sentencia es crima, es muy diferente a crisis. Crisis es la acción de juzgar, pero es no es la parte ejecutiva del juicio, sino la parte investigativa del juicio. Por eso es que los adventistas del séptimo día entendemos que cuando se da este mensaje está relacionado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel 8:14. Por cierto, en breve vamos a empezar a hacer unos estudios profundos acerca de esta profecía porque a veces se nos ha olvidado y necesitamos recordarla para que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha y nos mantengamos en el centro del mensaje. Daniel 8:14 dice que pasadas las 2300 tardes y mañanas el santuario sería restaurado. ¿Bien? El santuario sería restaurado porque esa era la gran preocupación de Daniel. ¿Y qué pasa con el ministerio del santuario? ¿Qué pasa con todo el plan de salvación que tú nos has puesto en símbolos en su tiempo y que para nuestro tiempo ya se cumplió todo ese plan en Jesús y nosotros seguimos a Jesús ahora que está ministrando desde 1844 que empieza el juicio investigador de acuerdo al estudio de las profecías? Jesús está ministrando en ese santuario y estamos viviendo esa parte investigativa del juicio. Así que este juicio, el juicio ejecutivo, es mucho después. Mira lo que Ellen White recalca en el libro El Evangelismo, hablando acerca del ministerio de Jesús en el santuario. Página 165. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de las personas. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Porque esa es la lucha que hay en este mundo. Buscamos justicia, pero nosotros somos pecadores. Así que, ¿cómo vamos a solucionar todo este problema? Si comprendemos bien el mensaje del justo juicio de Dios a través de la enseñanza del santuario, entonces nosotros no vamos a tener ningún temor en el juicio. Vamos a leer un texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Vivimos en un mundo que está demandando amor, necesita amor. Dios nos dice que Él es el amor y que solamente en Él, relacionándonos con Él a través de su palabra, a través del conocimiento de quién es realmente Dios, a través de Jesús, recordando que Jesús es el prometido del Antiguo Testamento, así que todo el Antiguo Testamento habla de Él, Él mismo lo dijo hablando con los escribas y con los fariseos, que todo lo que se había escrito habla de Él. El Nuevo Testamento encontramos ya en persona, en carne a ese Él, y solamente en la relación con Él nosotros vamos a poder perfeccionar el amor. Y de esto habla el apóstol Juan en este texto.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Va a haber un juicio. Tranquilos, don't worry. Va a haber un juicio y el juicio lo va a hacer Dios. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Antes bien, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor mira el castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Si todavía no conoces, si todavía no tenemos esa relación personal con Dios, y es a lo que invita el mensaje de este primer ángel, y por eso lo hemos titulado así, el justo juicio de Dios, a eso es lo que invita a que conozcamos ese evangelio eterno, ese evangelio que desde el Edén, desde el Génesis en el Edén hasta el Apocalipsis encontramos perfectamente descrito en las Escrituras. Ese Dios, ese Jesús, ese evangelio, ese mensaje es el que necesitamos abrazar hoy. Y es por eso que solamente de esa manera vamos a poder reconocer el justo juicio de Dios. Mira, a veces he escuchado, no, las doctrinas nos salvan, las doctrinas, sí, es verdad, pero las doctrinas nos ayudan, son el cristal a través del cual nosotros podemos ver y observar el perfecto rostro del carácter de Dios. Y la enseñanza del santuario o doctrina del santuario nos es muy útil a la hora de ver cómo Dios va a hacer su juicio y cómo Dios es el sustituto tuyo y mío a la hora del juicio. Permíteme que examinemos dos formas de hacer juicios o de hacer justicia. Está la justicia humana. Ya la Biblia nos dijo en Isaías 64:6 que la justicia humana es como trapo de inmundicia, ¿vale? Son como el trapo de la cocina con el que limpiamos todo y no lo lavamos y luego se queda ahí húmedo y lo hueles y ¡wow! Apesta. Así es la justicia humana. Por mucho que limpiemos todo, nosotros estamos sucios. El único que puede limpiar todo es Jesús y garantizar que todo quede limpio es Jesús. Así que mira, vamos a pensar en un juicio humano, en la humanidad, aquí en la sociedad en la que vivimos, en un juicio hay un juez. Probablemente se me escapen algunos detalles, ¿vale? Pero hay un juez, generalmente hay un juez. Luego hay una parte que es la parte acusada, ¿vale? Está la parte acusada con su respectiva defensa, luego está la parte acusadora donde está la víctima con su respectiva defensa y su abogado, y luego probablemente haya un público, puede haber que haya un fiscal y hayan unos testigos. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito de los juicios humanos? ¿Cuál es el propósito? El propósito es hallar un culpable o hallar a alguien que sea inocente. Por eso tenemos la presunción de inocencia. Hasta que no se descubra lo contrario, todas las personas son inocentes. Pero con Dios no funciona así. ¿Cuántas personas hay en prisión que han sido inocentes, que después de tantos años los han tenido que dejar libres y indemnizarlos? ¿Cuántas personas son culpables y están libres? La justicia humana se queda corta. Por cierto, si una persona que ha asesinado a alguien brutalmente, como escuchamos estos días con lo de la violencia, violencia familiar, porque no es violencia solamente contra las mujeres, es violencia familiar, es un atentado contra la institución de la familia totalmente, y debemos de verlo así global, porque es el papel que el enemigo de Dios está haciendo hoy y quiere destruir el concepto de familia, generar más individualismo y que cada persona vaya buscando la salvación por sus propios medios. Pues lo máximo que se puede alcanzar es que a un asesino, a alguien que haya cometido un delito, pague y se le condena. Por eso se llama el juicio punitivo, ¿no? Hay una pena, hay una sentencia que se da a la persona y esa sentencia hace que esa persona pague una indemnización o pague años en prisión. Yo he visitado la prisión y me he encontrado con personas con 10, 15, 20 años en prisión. Impresionante todo lo que vive allí. Un porcentaje muy mínimo, dependiendo de qué lugar del mundo te encuentres, se restaura o se redime dentro de la prisión. Muchos han entrado, salen y vuelven a entrar. Es curioso, pero este sistema no garantiza la restauración de las personas, e incluso tampoco la restauración, porque me encuentro personas que ¿cuántos años le han dado de cárcel? 20, ¿está conforme? No, tendrían que haberle dado 30, 40 y haberle hecho sufrir un poco. El plan de Dios no es eso, no es hacer sufrir a la gente, no es que haya dolor. Ese es el juicio a lo humano. Y por cierto, en el juicio divino las cosas funcionan totalmente diferentes.
En el juicio divino, es verdad, hay un juez también. Ese juez, de acuerdo a la palabra, es Dios. Hay un acusado que también es víctima, somos las criaturas. Hay un acusador, ese acusador es Satanás. Encontramos un abogado, la Biblia nos dice que ese abogado es Jesús. Al Espíritu Santo también se le llama abogado defensor. Hay unos testigos, toda la creación es testiga, todos los otros mundos son testigos de lo que está ocurriendo en estos momentos en la tierra. Los ángeles son testigos también de todo. Ahora, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? El propósito del juicio de Dios no es hallar culpables. ¿Sabes por qué? Porque hay una sentencia firme ante el problema del pecado y es que todos somos pecadores, absolutamente todos. Así que somos víctimas por lo que el pecado causa en los seres humanos y hace que unos seres humanos le hagamos daño a otros porque estamos dominados por el pecado, somos víctimas y también somos acusados porque hemos cometido el pecado, o sea, por todos los lados, o sea, necesitamos a alguien que nos defienda, pero completamente porque no tenemos salida. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el deseo de Dios en su juicio es rescatar tanto a los acusados como a las víctimas, y el único argumento que utiliza para su defensa es ser el sustituto de las víctimas, el sustituto de los acusados. Dios quiere salvar a los dos. Dios quiere salvar a la humanidad entera. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 dice que el justo pagó por el injusto. Y esa es la justicia divina. Esto es una explosión en mi mente porque la justicia humana no funciona así. El que la hace la paga, pero en la justicia divina el que no ha hecho nada lo paga. Isaías capítulo 53, por eso muchas personas no lo entienden hasta el día de hoy. Enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, por sus llagas fuimos nosotros curados, por nuestros pecados pagó Él. Esto es tremendo, esto es impresionante. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? ¿La profundidad que encontramos en el amor de Dios? Este es el juicio de Dios, este es el deseo de Dios, es restaurar y recuperar a toda la humanidad, a todas las víctimas y a todos los acusados. Porque ambos son pecadores, somos pecadores, y es en esto en lo que consiste el amor. Te hago una pregunta. Probablemente seas un abogado y estés escuchando esto, tengas algún familiar o algún amigo abogado. Te pregunto, como abogado o abogada, ¿serías capaz de colocarte en el lugar de la persona a la cual estás defendiendo y ya te has dado cuenta que debe ir a sentencia? Que ya le deben de dictar una pena en la cual le van a decir 5, 6, 10, 12 años de prisión. ¿Te colocarías en el lugar de él para que tu justicia cubra su injusticia y la persona quede libre y te vayas tú a prisión? ¿Conoces algún abogado que pueda ser capaz de hacer esto? Ninguno. El único capaz de hacer esto se llama Cristo Jesús. Hace algún tiempo conocí la historia de una persona que servía, ayudaba, era un buen ser humano, toda la gente lo quería, todo el mundo, no había quien dijese algo negativo porque era una persona servicial. Es más, trabajaba de maestro en lugares recónditos en las montañas por allá de su país y estaba al lado de la gente, servía, incluso en sus vacaciones estaba, o sea, le encantaba servir y todo el mundo decía que era una persona buena y esta persona se consideraba buena. Un día, lamentablemente, por las condiciones del lugar en el que vivía, su vida se puso en peligro. Llegaron personas con armas al lugar donde estaba viviendo y donde servía y donde trabajaba, y por querer defender a algunas de las personas a las cuales servía y les tenía mucho cariño, su vida se vio entre la tumba y el poder seguir respirando. Hombres armados le tenían tirado en el suelo y le estaban apuntando con un fusil. Era un momento terrible, me contaba la persona. Sentía que cada vez que inhalaba aire era la última vez que respiraba. Decía, esta es la última bocanada de aire, esta es la última vez que respiro. Vivía esa experiencia y en segundos por su mente pasaba todo lo que había vivido. Su familia, sus seres queridos, amigos, y pensaba que ese era el último momento.
Estaba en manos de personas que no temen disparar, matar, acabar con la vida de alguien. Y todo por querer hacer el bien, por querer hacer lo que consideraba que era justo. Defender, hablar por sus alumnos, hablar por el pueblo al cual servía y trabajaba. En ese momento terrible, toda la gente se agolpó, la gente del pueblo se agolpó alrededor de la escena y la gente decía, es buena persona, déjenlo libre, déjenlo tranquilo, ¿por qué le están haciendo esto? ¿Por qué? Déjenlo libre. Las personas que estaban allí y que estaban por acabar con su vida ahí armados, lanzaron la siguiente propuesta. Muy bien, vamos a dejarlo libre, pero la condición para dejarlo libre es que vemos que lo amáis tanto a esta persona, venga con uno es suficiente, venga uno y se pone en el lugar de él. En ese momento me contaba mi amigo que hubo un silencio tremendo, un silencio total. No había quien avanzara y diese un paso y dijese me pongo en su lugar. Todo el mundo alababa y daba honra por todo el trabajo y porque sabía que era una buena persona. Y no eran personas malas, eran personas buenas, pero ese paso no lo podían dar. Hasta allá no llegaba la cobertura de su amor. Probablemente estés pensando y dirás, por mi hijo lo haría, pero su madre no estaba en ese lugar, su padre tampoco y seguro que lo hubiesen hecho, porque es la máxima cobertura hasta donde puede llegar nuestro amor por una persona. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dicen que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Quién es el amigo que tienes para que haga esta injusticia que desde el punto de vista divino es justicia? ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es? Y te puedo hablar con seguridad de esa historia, porque yo soy el que viví esa historia. No me gusta hablar del resto ni de los detalles porque yo no sé por qué estoy aquí todavía, por qué sigo, no sé, no puedo especular. Porque en esos momentos mi relación con Dios era... En esos momentos cuando estaba allí boca abajo, recuerdo que en mi mente simplemente dije, el único que podría hacer esto de dar su vida por mí, colocarse aquí, es el Jesús de que muchas personas ya me habían hablado. Pero yo había ignorado porque me consideraba que era bueno. Nadie puede ponerse en tu lugar y continuar con vida. Tus padres pueden hacerlo, tu esposa, tu esposo, un hijo seguro que lo diría, yo lo hago por mis padres, pero no puede continuar viviendo. El único que puede hacer eso es Jesús. Fue el único que se puso en nuestro lugar. Fue el momento en el que en mi interior, en ese momento, percibí por primera vez que lo que necesitaba no era justicia humana, sino justicia divina. Lo que necesitaba era un sustituto. Hoy estoy aquí, puedo seguirte contando y un día te podré contar más detalles de esta historia. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros nos entreguemos, nos rindamos, que podamos decirle al Señor, Señor, es verdad, no hay otra manera. El justo juicio de Dios es este. Y es por eso que esta mañana te propongo, en este momento te propongo que prediquemos y vivamos el mensaje del primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. A Él es el que debemos darle gloria. Y ese evangelio eterno que está basado en el nacimiento, en la vida, en el ministerio, en la muerte y la resurrección de Cristo y en su promesa de su segunda venida, ese es el mensaje que puede apalear el sufrimiento y el dolor de este mundo, no porque lo evite, sino porque nos va a ayudar a enfrentarlo con la mayor certeza y seguridad de que un día esto terminará y que Jesús vendrá y hará un juicio justo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres aceptar hoy nuevamente su gracia? ¿Quieres aceptar hoy nuevamente la justicia de Dios? ¿Crees que Dios está siendo justo contigo? Si crees que Dios no está siendo justo contigo, te invito a que estudiemos nuevamente la enseñanza del santuario, porque cuando Asaf entró allí, respiró tranquilo, porque sabe que el juicio
El juicio de Dios es justo. Y por eso queremos y debemos predicar el mensaje del Evangelio eterno que nos propone el primer ángel. Que el Señor te siga bendiciendo y que haga de ti un estandarte a través del cual se pueda ver el justo juicio de Dios. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia, por tus seres queridos. Porque este mensaje lo vivamos en verdad. Lo podamos compartir también con la gente que aún no te conoce, no conoce que tú estás totalmente enamorada del Dios que acabas de conocer, del Dios que sigues conociendo cada día. Oramos. Querido Señor y buen Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por esta reflexión en la que nos damos cuenta que sí hay verdadera justicia en Cristo Jesús. Padre, este mensaje del primer ángel necesitamos rescatarlo. Necesitamos rescatar la experiencia de Asaf en el santuario. Necesitamos volver a estudiar porque Dios es bueno y va a hacer un justo juicio y quiere hacer y ha hecho ya todo lo posible para ser nuestro sustituto. Lo ofreció y es necesario que lo conozcamos. Y es necesario que nosotros ayudemos a otros a conocerlo. Gracias, Señor. Te pido por la persona que está ahí detrás de la pantalla que algún problema tiene. Algo quiere que se solucione, Señor, o que seguramente estará clamando por justicia. Señor, con tu Espíritu Santo, muévele a entrar al santuario y ver el justo juicio de nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Te deseo una feliz jornada de sábado, sea cual sea el día en el que puedas ver este vídeo, y te dejo con las estrofas y la melodía y las palabras del himno Padre amado. Que el Señor te siga bendiciendo. Hasta pronto. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que